Hola Carolina. Hola Está- Ceci, ¿cómo estás? Y Muchas estoy gracias por invitarme. no, gracias a vos, estoy muy emocionada que estés. Primero te veo ahí en la residencia de Victorio Campo. Sí, nos habíamos visto allá, ¿no? Pues, o Sí. sea, ya estaba hace 3 años que vine y me alojaron justo allá en la habitación de Victoria Campo, lo cual fue increíble. Sí. Así que fue genial. Y ahora ¿ahora dónde estás? Me encanta tu habitación. Ahora estoy en Palermo, aquí en la residencia del Malva. Pero ¿no es Eh, la casa de Victorio Campo? Esta La de... misma, no, no, eso fue la Ah, otra vez para Filba, no, ahora estoy en un departamento muy bonito, un departamento viejo de Palermo, así con los techos me muy altos. encanta. Sí, es hermoso. Está- Y estoy como muy emocionada por muchas cosas. Primero porque te escuché en una charla, una cosa que me gustó mucho, decir que todas las argentinas te caían bien y podrían ser todas tus amigas. Entonces ya Sí, sí, fue tan sí, lindo eso que dijiste. sí, Ah, me caen muy bien las mujeres argentinas y hay una cosa de la rapidez de la amistad aquí, como de la facilidad de la amistad y de que las personas, las mujeres hablan de ellas mismas, cuentan su vida y lo que sienten, eso me gusta mucho. Sí. y vos sabés que lo otro que me emociona mucho fue que, o sea, sos la primera escritora que viniste al libro marcado porque Luciana Pecker eligió tu libro como su libro marcado. Acá Ah, sí, que tu ah, cruz en genial. el cielo desierto, o sea que Sí, estuvimos hablando de vos y ahora vos elegís otro libro, el libro genial. marcado, pero esto Sí, sabés que fue, esta charla fue en plena pandemia y para mí fue como un fusible, como un escape, tu libro y todo ese recorrido que ahora nos ah, contás un genial. poco, pero bueno, para los que no están al tanto, este libro es genial, tiene muchas cosas. O sea, primero está hecho con todo lo que no se hace un libro, con el hoy, con la vergüenza, con el resentimiento, con el que te guste mucho alguien que no encontrás. Después introdujiste ese concepto de la traga, que la Sí, traga es como me vino la imagen del tragaluz, algo que te traga, cómo se renuevan las palabras en el español, eso me encanta. eh, sí, no, sí. especialmente en los en colombianes, colombianas y colombianos, es como que hacen sonar, ¿viste? Y la traga es esa obsesión, y para mí tuvo mucho que ver con la pandemia, la obsesión, ¿no? Sí, Como que uno podía abonar a ideas al cansancio, ¿no? sí, Entonces, sí, para siempre con una idea fija, además, porque como no había espacio de alguna manera, entonces pues todo daba vueltas sobre sí mismo para siempre, ¿no? Entonces esas obsesiones amorosas, supongo que también en la pandemia encontraron mucho abono. y fue una obsesión vía Twitter para los que todavía no lo leyeron. Eh, Sí, y de antes de la pandemia, de hecho, o sea, lo que el ah, libro cuenta es, sí, de una relación que empezó por Twitter, una relación a distancia de dos personas que finalmente nunca se ven, un enamoramiento entre gente que nunca se ve. Y fue antes de la pandemia, lo publiqué justo al mes siguiente de que empezaron las cuarentenas, y fue muy curioso eso, ¿no? Porque, pues, como sí, que anticipaste el no cuerpo, algo así. sí, ese nuevo mundo de no cuerpos, exacto, el no contacto físico, esa frustración y de esa nueva realidad, sí. Claro, pero ahora que me decís esto, en realidad no sé si te hubiera pasado sin pensando que no lo podías ver, ¿no? Como uno se defiende. Cuando, Claro, sí. En ese momento estaba la ilusión de que podría verlo y el delirio, bueno, y la fantasía de que podría verlo, ¿no? Si hubiera pasado durante la cuarentena habría sido tal vez una cosa más agónica y menos trágica también. Pero sí, Eh, sí, sí. Carolina, la idea de la traga, de la obsesión, de eso que no sabemos qué es real, qué es virtual, qué va a pasar, eh,
¿tiene algo que ver con este que es el libro que vos dijiste que es el libro que te marcó, que es el Sí, Don Quijote de la Mancha, sí. que vaya si tiene tragas y es Sí, tragado? justamente, bueno, escogí ese libro porque fue el libro que traje y que tuve que traer a Buenos Aires esta vez, porque estoy dando clases, un curso sobre ese libro, entonces tuve que traer todo el mamotreto en la maleta y dije, bueno, saquémosle más partido y vamos a hablar de él en el libro marcado también. Además, pues es un libro súper marcado. Este libro lo tengo desde hace años y es con el que enseño siempre y ya viste que está ahí remendado como el caballero mismo con la celada remendada. Pero entonces sí, claro, tiene que ver con esos, con el amor ilusorio y el amor imposible. Es un libro que es romántico, que recoge pues el primer romanticismo de los siglos XII y XIII, el romanticismo que significa la aspiración a convertirse en otro a través del deseo, ¿no? De convertirse en otro que no muere a través del Ah, deseo. pero eso que acabas de decir es un montón. Sí, sí. Entonces, pues sí, es un Desplegá libro un poco, exactamente romántico, sí. desplegá un poco porque tirás una así y es como, eh, Bueno, pues Don Quijote es un personaje que no es Don Quijote, que se vuelve Don Quijote. O sea, Don Quijote es el personaje en el que se convierte el actor, digamos, que es simplemente un hombre ocioso, un hombre más o menos ocioso, y un lector sobre todo, que a través de convertirse en quien él ha leído, en quienes él, aquellos sobre quienes ha leído, aspira a ser mejor que sí mismo, pero también más duradero que sí, ¿no? A otra vida, que es una vida que se extiende hacia el pasado, que se extiende a toda la tradición de la caballería, pero no solo, sino a todo un etos medieval de la transformación del alma, y se extenderá hacia el futuro porque lo convertirá en un personaje de ficción también, entonces lo hará no morir. Y eso creo yo que es lo más importante del romanticismo, ¿no? El romántico no solamente está enamorado, obsesionado por un objeto cuya consecución es más o menos imposible, sino que cree que ese amor por su objeto de deseo, por la otra persona, o bueno, en fin, por la otra persona, lo hará transformarse, lo hará convertirse en quien en realidad es y en quien en realidad siempre ha sido, no solo en esta vida, sino a través de muchas vidas, ¿no? Entonces, el romanticismo entraña esa ilusión de extenderse de atravesar el tiempo, de atravesar los tiempos en pos de un deseo. Y hay una cosa curiosa y es que en la novela mía a la que te has referido, que trata sobre el romanticismo y trata sobre esto y trata sobre Romeo y Julieta y sobre Dante y Beatriz y sobre un montón de ejemplos de enamorado y sobre Don Juan, yo que estoy enseñando el Quijote hace 15 años, no lo menciono y es un lapsus increíble, o sea, como que no se me ocurrió y obviamente el ejemplo más, como que más viene a la mente de la amada inventada en nombre de la cual actuar, pues es Dulcinea, la del Quijote, entonces eso es como una anécdota. De hecho, luego anoté para la segunda edición meter a Dulcinea y luego ya no, ya en la segunda edición tampoco lo metí, ya me dio pereza, pero sí, es pero curioso. capaz que te lo salteaste porque no responde como a la regla clásica, ¿no? Puede ser, sí, puede ser que Está, no tiene, cupiera está todo envuelto como en una especie de sensación de farsa a la vez. a la vez, claro, de esta cosa humorística y además en todo caso Dulcinea pues no aparece nunca y no existe más que en el deseo y en la imaginación del caballero, pero bueno, y en cambio esas amadas a las que yo me refiero en el libro tienen alguna agencia que permite
tener permite la posibilidad, abre la posibilidad de que la amada se convierta en amante también, ¿no? Que es lo que yo trataba de hacer en ese libro. O sea, no es solo el poeta romántico que se convierte en poeta y por tanto en inmortal a través de su amor, sino que aquella amada puede ser poeta a su vez. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace García Márquez con Ángela Vicario en La crónica de una muerte anunciada, que es tan interesante, me parece, para las feministas, por eso también, ¿no? La amada que se vuelve ella autora. Y sí, y supongo que quise explorar eso y por eso tampoco cabía tanto, ahora que dices. Bueno, ahora viste que Cecilia Roth leyó el discurso de Cristina Peri Rossi, que ganó el premio Cervantes, y ella habla de Marcela, ¿no? Del personaje de Marcela, como Exacto, la que el se monólogo rehúsa al ese. amor para mantener Sí. su ¿qué pensamiento Su te da eso? libertad. Su libertad. Sí, está el monólogo de la pastora Marcela, que es fantástico porque es su declaración de independencia con respecto al deseo de no, ella no se quiere enamorar de nadie, pero también, sobre todo, afirma que no es responsable porque otros la amen, ¿no? Y es independiente y solo quiere estar en la soledad de los bosques. Cervantes está muy enamorado de esas mujeres en el Quijote, de las mujeres que son independientes y que además cuya belleza, que cada vez se sobrepasa a sí misma en otra mujer, permite tener una idea del infinito, de lo infinitamente mejorable, de lo infinitamente más, que es muy interesante. Él usa ese recurso de la admiración por la mujer como, como una especie de escalera infinita pues, a lo sublime, que también es una cosa típicamente romántica. Pero en fin, ese monólogo de Marcela, que es como la primera parecida al Quijote que aparece en el Quijote, ¿no? Porque es la que también se inventa otra de sí misma, decide irse de la casa de su padre y ser pastora y escapar a un destino que por convenciones sociales le habría estado pues, habría sido el suyo, el de casarse, etcétera. Carolina, vos el Quijote lo abordás para a partir de dar las clases y a partir de ahí entras a marcarlo y a meterte, o tuviste un encuentro personal por fuera de una obligación en algún momento? Pues lo estudié en la universidad, lo estudié supongo en el colegio también en algún momento. Sí, en el colegio lo estudiábamos de una forma un poco absurda, que era, no lo había recordado hace tiempo, como se dividía por capítulos y entonces como alguna estudiante contaba el capítulo, era un libro contado y es un poco absurdo, pero ahora que lo digo, tiene algo que ver también con cómo se leían los libros en voz alta o contados o de oídas en la época misma de Cervantes, pero en fin, pero antes de eso, de hecho fue el primer libro que leí en la vida, pero en una versión en Sí, cómic para niños, obviamente, pero recuerdo que fue tal vez mi primer acercamiento a un libro, como esas son las historias que cuenta un libro y en ese momento, pues obvio, yo no tenía ninguna ni herramientas ni madurez para entender más que la cosa de es un libro sobre un loco, pero eso ahora que lo pienso puede haber tenido no alguna resonancia en mí, hacerme pensar que los libros contaban historias locas de las locuras que hacían los locos y supongo que eso pasó y luego lo estudié, sí. no, que a mí me asustaba eso de que leyó mucho, este, Sí, porque si bien en mi casa yo soy la escritora de la familia, la que leía mucho era mi hermana mayor, y ajá. leía medio frenéticamente, pero le podías hacer cosquillas y que no largue el libro, ¿no? Se Como metía se completamente metía, allí. pero sí, y yo decía, uy, esta hermana puede, es Le como va a muy raro pasar. esa idea de que leyó tanto que se volvió loco, Sí, porque es raro, sí, ¿no? Por un lado los libros se supone que te dicen tenés que leer, que hace bien,
Sí. Y a la vez un libro te dice, vas a leer y te vas a volver loco. Sí, y tienes razón de que es un poco, en que es un poco asustador, ¿no? Como es también una novela de terror y eso mucha gente no lo sabe, y una novela de gran violencia. O sea, este personaje es un loco furioso, no solo un loco, es un loco extremadamente violento. Pero en cuanto al que se vuelve loco por leer, sí, es como una historia de terror para, para los niños que más bien podrían decirte no leas, supongo, lo cual es otra de las grandes ironías de Cervantes del libro. Y al mismo tiempo te lleva a darte cuenta de que lo que le pasa a Don Quijote es lo que nos pasa a todas y a todos cuando nos exponemos a un libro. O sea, un libro te enloquece. Abrir un libro y creer, tienes que entregar tu razón, tienes que entregar toda tu confianza a que te llene, a vaciar tu cabeza y que te llene todo lo que el libro dice, ¿no? A creerte lo que la ficción te está contando, pero no solo si es de ficción, a creerte también lo que un libro de no ficción te está contando. Entonces ese arrebato temporal es delírico y es la relación entre el libro y el autor es esa, perdón, y el lector es esa de enajenamiento, ¿no? Y la relación entre, así como la relación entre el autor y el lector es pues es siempre esa que tiene el autor de Don Quijote con Don Quijote también. Y entonces el libro está lleno de, el libro barroco está lleno de esos juegos de espejos y de contenciones. Sí. Y viene Borges a hacer Pierre Menal, que quiere escribir el Quijote de vuelta. Sí, que es Tal una cual. vuelta de tuerca más, sí, que escribe el Quijote de vuelta, pero es exactamente el Quijote, sí, no como no una adaptación, es No, no, escribir el Quijote, sí. yo quiero escribir eso, Sí, sí, sí. escribe otro. Sí, Eh, ¿cuáles, ¿cuáles son tus marcas a las que siempre volvés cuando das la clase? Lo que más tu traga del libro, digamos, del Quijote, ¿qué es tu cosa? pues están varias, hay muchísimas, pero están, por ejemplo, los prólogos. Eh, los prólogos que están dirigidos al lector, los prólogos el prólogo de la primera y el de la segunda parte, que son súper seductores, en los que Cervantes te hace cómplice diciéndote que no va a ser algo que va a hacer. En el primer prólogo dice que no va a ser un prólogo y va haciéndolo y se imagina que un amigo llegó y le dijo cómo hacerlo y ese amigo eres tú que lo estás leyendo. Entonces, como enseguida te mete en el libro, nuevamente abusando de tu cordura y lo hace perfecto, o sea, te mete en el libro, te hace cómplice y te pone de su parte desde el comienzo y es muy astuto eso. Y en el segundo prólogo diciendo que no va a escribir mal de Avellaneda, que fue el que había escrito el Quijote apócrifo, pues el Quijote es el falso Quijote entre las dos partes, ¿no? Entonces en la segunda parte te dice al lector, tú quisieras que yo lo tratara de mentecato y de no sé qué, entonces, pero no lo voy a hacer, pero al hacerlo, al decirlo así, hace que lo hagas, y eso siempre me divierte mucho y me enamora mucho. Luego están los mil chistes, luego está todas esas veces en que Cervantes se mueve entre lo alto y lo bajo, como estás en un episodio en que estás entendiendo una cosa esencial de la vida, ¿sí? Y de repente te dice algo muy vulgar y muy rastrero, y eso está constantemente posibilitado por el diálogo entre Don Quijote y Sancho, además. Y luego todo Ahora lo vos que... me vas contando estas cosas y yo lo relaciono con tu literatura y también lo relaciono con tu actividad, bueno, eso que no podía hacer Quijote, con tu actividad, por ejemplo, en Twitter. Sí, sí, con esas ganas de, como iba a decir, de ser otro en parte, y eso desde luego que está, supongo, en todos los autores de literatura y en todos los artistas. Un artista tiene que ser antes que cualquier cosa un actor, o sea, tienes que encontrar el medio de esa voz, el medio que eres tú mismo, pero que ya está representándote, en fin. Pero por otra parte, no solo el deseo de ser otro, sino el deseo de aventurar, esa noción de que
Don Quijote sale de su casa a buscar aventuras, que se parece un poco también a lo que hace el alma en el poema de San Juan de la Cruz, el alma que sale de noche y encelada para reunirse con Dios a través de la noche. Y Don Quijote sale a buscar aventuras, que es ponerse en el camino sin ningún destino, que es ponerse en el camino de los demás, ¿no? Mostrar la cara, mostrar una cara que él ha creado para sí mismo, que es muy interesante porque además es la cara cubierta, es la celada también, como la celada aquella de mística del alma. Pero entonces he pasado mucho tiempo, yo creo, o no mucho tiempo, pero muchos momentos de clase preguntándome y preguntándoles a los estudiantes qué cosa es una aventura. O sea, cómo te pones, cómo te dispones para tener una aventura, cómo te encuentra una aventura, cómo se sale de sí para tenerla. Y ahora que dices, y bueno, y las aventuras terminan todas siendo guerras, que es muy hermoso, ¿no? La aventura, o casi todas, no todas, pero hay una violencia, en toda aventura hay un tipo de violencia. Y ahora que dices de mi estar en Twitter, supongo que meterme a Twitter, salirme de mí para estar en ese no espacio también es un aventurar, ¿sí? De una manera, no sé, mucho menos divertida y con menos paisaje que la de Don Quijote, pero sí, esa es mi quijotada, supongo. O Pero, una de mis quijotadas, sí. ¿cuál es el debate? ¿En qué está tu estado de pensamiento? Porque, digamos, una de las cosas que me pasó, que me encantó leer Tu cruz en el cielo desierto y seguir tus conversaciones, que investigué un poco en ese momento para conversar con Lu Becker, eh, es como, siento, nosotros veníamos en pleno auge feminista, con la particularidad, viste, de algo que es muy fuerte, que es la politización, ¿no? Que a Sí, veces, como, bueno, buscábamos la ley del aborto legal, por sí, ejemplo. Entonces, eso implica como un momento donde de todas las aventuras del Quijote y todas las quijotadas y los 15.000 capítulos, es como que hay un capítulo, ¿no? Y tiene un texto y no mucho más. Eh, y en ese contexto, eh, fue muy fuerte para el feminismo, por lo menos para las feministas argentinas, la lectura del otro, ¿no? De ponerte en el lugar de lo correcto, en el lugar de la persona que sí, sabe sobre el mundo, que sabe sobre sí, que puede dar opiniones, que te sí. preguntan, ¿no? Que puede dar opiniones con certeza, ¿no? No porque todos podemos opinar de todo. Y, y la verdad que en realidad no es saber nada, es saber que sí, esta ley nos está complicando la vida, significa muchas cosas que no queremos, eh, pero no es que eso te convierte en una especie de feminista que tiene que como asumir en su cuerpo todas las buenas razones y todas las buenas Sí, causas. Ni sí. siquiera por momentos sabes si estás en una buena causa, es como fuiste por esa aventura y tenés que llegar hasta el final. Sí, Y me pareció que ese permiso, no sé si llamarlo permiso, pero tu estado de estar tan en contacto con la pasión, tan en sí, contacto con la pasión, con el fuego, con, eh, con la obsesión, ¿no? Con todos los lugares que se supone que uno no tiene que estar, eh, con el deseo, bueno, todo ese contacto, todo ese trabajo tuyo fue como lo que estábamos buscando de algún modo, después la pandemia nos dejó bajar. Pero contanos cómo es para vos el proceso con tu persona, con todo lo que vos uf, vivís, cómo es eso el proceso del es, feminismo. sí, eso es interesante. Es una muy buena pregunta porque, y también tiene que ver con el Quijote, ¿no? Con ese hacer de sí mismo un personaje. Cuando uno se hace feminista, que supongo que mi conciencia feminista, que está ligada con la conciencia de la opresión, y no es fácil siempre, o no fue fácil para muchas mujeres de mi generación volvernos feministas porque había que aceptar
había que aceptar un daño, y eso no siempre es fácil. Había que aceptar una tergiversación que viene desde siempre de tu propio ser, ¿sí? Lo que tú crees que eres, se lo inventaron, se lo inventó un sistema, se lo inventó un sistema y se lo inventaron unos poderes, y tú, de hecho, sufres por los otros. Y eso se oponía en algún momento de mi juventud a lo que yo quería pensar sobre mí y a cómo había sido criada, que realmente, o sea, fui a un colegio de mujer, de solo niñas y no sé qué, pero en mi casa nunca existió ni la más remota noción de que una mujer podía hacer menos que lo que hacía un hombre. Y yo a veces me preguntaba como qué cosa tendrá que hacer una mujer cuando veía que estaba en un colegio de niñas o cuando veía que, en fin, era una niña. Y siempre me sentía hombre y mujer. Esto parece mentira, pero sí era así. O sea, en mi infancia casi que me preocupaba, casi que decía, bueno, pues se supone que sea de alguna manera. Y no, entonces era esta persona. Pero luego, entonces, cuando empecé a escribir columnas, muy pronto se volvieron columnas feministas en la prensa y tal. Y sucede que termina siendo una caracterización, ¿no? Y termina siendo un paquete también. Entonces, si estás de acuerdo con la legalización del aborto, necesariamente tienes que estar de acuerdo con el aborto, o sea, qué sé yo, tienes que no mirar qué cosa puede ser un aborto. Entonces, hay siempre he sufrido desde hace muchos años con esa circunstancia que es, te politizas, como dices tú, y entonces importa tu posición, y sí que importa, y construyes con esa posición, pero hay muchas personas que no aceptan que esa posición, o en Colombia pasa así, que esa posición venga también con una crítica a lo que esa posición representa. Entonces, ¿he tenido problemas con el aborto? Pues no, pero con el Me Too, con la crítica de género, porque es difícil aceptar que una feminista muy convencida y crítica del patriarcado critique también el resto del paquete del feminismo. Entonces se impone como esa unidimensionalidad. Y otra cosa que dijiste al comienzo es todavía más interesante, y es que te vuelves una persona, se asume que te conviertas en alguien que juzga, cuya labor es emitir juicios. ¿Y qué pasa si tú te das cuenta de que en realidad todo juicio es un empobrecimiento? Todos, absolutamente todos los juicios. Y entonces te conviertes en esta persona impredecible un poco y no confiable, porque vas a terminar yendo contra tus propios intereses, contra los intereses de tu grupo, contra los intereses de las mujeres, porque en un momento dado ves la necesidad de retroceder ante tu propio juicio. Entonces eso me ha pasado a mí un poco, creo, que me he caracterizado como una cosa, como otra, feminista, izquierdista, ¿no? Y luego yo misma me he desdicho de esa caracterización, y eso, bueno, no ha sido muy cómodo, digamos. Sí, pero sí, también es como juzgan los demás, en definitiva, ¿no? Es Sí, lo que dicen los demás. sí, Eh, eh, sí. porque, no sé, la sensación que tengo es que sería como para reducirlo, pero como un feminismo filosófico. O sea, hay filosofía, Sí, como el feminismo debería ser una rama de la filosofía, con un exacto. montón con un montón de razonamientos que, no sé, que no llegan Sí. todos a buen puerto, algunos se pierden, que tienen como ciertos esquemas y tratan de ir pensando sobre la realidad. Tal cual. O sea, el feminismo como una pregunta constante y no como una ley. O sea, porque con base en una ley se juzga y se condena, pero si se concibe como una pregunta, no sirve para juzgar, de hecho. Y me interesa a mí más eso, ¿no? Lo que nos sirve para juzgar, porque va por otro lado. De hecho, va contra la ley realmente, o sea, contra el imperio de la ley. Y sí, Absolutamente. sí.
¿Con qué estás ahora, Carolina? ¿En qué cosas qué vínculos te están interesando? ¿En qué te estás apasionando? Pues ahora estoy escribiendo, tratando de terminar de escribir un nuevo libro con textos, algunos nuevos, otros otros que estoy reescribiendo, eh, y que son, bueno, esta cosa híbrida entre la narrativa y el ensayo. Y estoy leyendo, no sé, un poco lo de siempre, pero también ahora que he estado en Buenos ¿Qué Aires es he lo de estado siempre? escribiendo. Contanos tus No, lo de lecturas. siempre es lo de mis clases y mis Bueno, cursos contanos tu en mundo, serio. que no lo conocemos. Ok, mi mundo es un mundo de, sobre todo, textos canónicos de la literatura universal. Entonces doy clases desde Homero hasta García Márquez y doy clases de Rulfo y de Borges y del Quijote y de literatura medieval y de la Biblia. Entonces ese es un poco mi, bueno, Y también esa lectura de literatura medieval y canónica te dio una visión frente a la explosión del feminismo para salir con un pensamiento propio interesante, como para ponerlo, sí, encadenar. Ahora no me acuerdo bien, pero hiciste unos enlaces muy interesantes siempre de quizás la condición actual, pero desde lugares más... eh, eh, más, sí, o como sea, decirlo, más eternos o más... sí, supongo, porque he tratado de mostrar cómo el patriarcado también, como todos y como todo, las instituciones y las personas, tiene un inconsciente y a través de actos fallidos, que no son actos fallidos, sino obras de arte, siempre ha estado confesando su inconsciente y manifestándolo, ¿no? Entonces, qué sé yo, en los relatos del Génesis está el patriarcado también en algunos puntos denunciando su propio programa. Y en la tragedia griega, Esquilo, está también haciéndolo y mostrándonos cuál es su tejido para el mismo procurar, como procura nuestros lapsus en general, su destrucción. Entonces, me parece, eso no se ha visto lo suficiente. Es como por ejemplo, de la Odisea se ve que Telémaco manda callar a la madre, ¿sí? En este episodio famoso a partir del cual hace un texto una famosa feminista. Pero lo que no estás viendo es que Penélope y Odiseo son iguales y que justamente la prueba última es la reunión de esos dos iguales que han sido igualmente astutos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, como que me ocupa mucho tratar de ver en esos textos más allá de la condena a lo contextual, o no sé, el otro día hablaba de Romeo y Julieta, cómo es súper feminista ese texto, o sea, como que lo hablaba con Luciana Pecker el otro día, Sí. cómo Julieta es una heroína feminista, o cómo bueno, una escena completamente fundacional de toda esta discusión que es la costilla de Adán, ¿no? ¿Qué quiere decir eso realmente? Vale, puedes leerlo como que la hembra humana es subsidiaria, pero también puedes ver que es el destrozo del cuerpo del hombre, que ella se hace y se fabrica a partir de una parte del hombre mientras el hombre está dormido, o sea, el texto mismo está diciendo que ella es el sueño del hombre, etcétera, etcétera. Si uno se enemista con cualquier texto o con cualquier visión del mundo, pues pierde la oportunidad de que tal vez ese mismo texto, esa misma visión del mundo ilumine lo que uno piensa e ilumine y enriquezca la posición que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a los contenidos feministas de los textos del patriarcado. Claro, te quería preguntar un poco, tomando este ejemplo de Cervantes, donde el Quijote se construye a sí mismo como personaje, Cervantes se construye a sí mismo como narrador, Sí. y están esos planos, ¿no?
el escritor que escribe y es un personaje y nos dice cosas a los lectores, el personaje, pero el personaje que se crea como tal, generando un montón de escenas para existir. Entonces te quería preguntar estos planos, que obviamente no es algo, es algo work in progress, en progreso, no es que lo tengas resuelto, pero de qué modo vas como Cervantes o vamos las escritoras, el feminismo, el patriarcado, el escribir, el opinar, eh, la política y la realidad, esa parte burda que nos dice vayamos al Congreso con un cartelito, ¿no? ¿Cómo vos pensás que se va armando toda Mm. esa especie de, no sé, de pirámide, de catedral, no sé cómo llamarlo, de ruina? Yo creo que, que esa lección ya nos la enseñó el barroco, ¿no? Y es intrínseca pues al descubrimiento, al invento del humanismo, que es el humanismo concibe al hombre como espectador, también como espectador de todo, y al hombre como un espacio vacío en el que puede tomar forma cualquier cosa, pero eso implica que el hombre llegue a ser espectador de todas las cosas. Y al barroco, y cuando menciono el barroco me refiero a esa posibilidad, o casi que ese imperativo, de no solo hacer, sino verte hacer y ver cómo te miras a hacer y ver cómo te miras que te miras a hacer, etcétera, ¿no? Entonces creo que Como un Velázquez que se pinta y está ahí. sí, Una cosita más que me da curiosidad. ¿Alguna vez, ahora que llegaste a la ciudad del psicoanálisis, alguna vez hablaste algo del psicoanálisis? ¿Te cruzó sí, en estas lecturas? ¿Te interpeló? sí. Cómo fue? Y en todas mis lecturas está, pues me psicoanalizo hace muchos años y lo he hecho de varias maneras y sí, y he llegado a la ciudad del psicoanálisis en el que se nota y es tan magnífico que se note que la gente está psicoanalizada y que además la gente hable lo que te decía al comienzo y volvemos, me Sí, gusta que sí, volvamos al principio, que las personas hablen de sí mismas y que las amistades se construyan sobre un conocimiento del otro, ¿no? Que las personas hablen de cómo se sienten y de su historia. Y eso tiene que ver, creo yo, esa manera de desprivatizarse, tiene que ver también con la otra cosa que admiro tanto en Buenos Aires, que es con la comprensión de lo público y del espacio público. Pues yo creo, y esto se me ocurrió esta mañana, que están relacionadas esas dos, el psicoanálisis y la posibilidad de hablar de ti mismo y de ponerte afuera y la posibilidad de ponerte con otros en el espacio público y en la plaza. Y tiene que ver con la protesta, la costumbre de la protesta también. Son como todos lo mismo, ¿no? El poner tu cuerpo y poner tu historia. Ay, es muy hermoso que vos rescates nuestras buenas cosas, ¿no? Como, bueno, acá en la inauguración de la feria hubo un discurso medio Eso explosivo mí, sí. del escritor, y yo hablaba con él y decía, bueno, pero si acá no nos cuesta sindicalizarnos, protestar, si es una de nuestras virtudes, hagámosla. Exacto, sí. Así que Y hablar y hablar, acá se habla mucho y eso me encanta. Yo sí, estoy encantada con todo realmente. y pensás prolongar, quedarte aquí o no, o es demasiado Ahora ya. mismo tengo que volver porque tengo cosas allá, porque va a haber unas elecciones en Colombia en las que quiero estar presente porque son unas elecciones muy decisivas y con las que tenemos comprometida la ilusión de alguna forma, pero mi plan es volver muy pronto por otra temporada y porque ya no quiero no estar por mucho tiempo en Buenos Aires. Bueno, contanos después las novedades, estamos listas, hay varias agrupaciones Sí, ahí. sí. Bien, bien, estamos ya para cerrar el programa. Este libro que estás escribiendo Hola, más, dime que se cortó por un momento, que el libro que estoy escribiendo, quería preguntarte para sí, cerrar de esto que vos estás escribiendo, que sí, estás como ya medio terminando y ves el libro o estamos... sí, ya lo veo, pero todavía no he terminado de corregir algunos textos, de completar otros y supongo de sacar otros.
Es una colección de varios textos y es parecido, es de alguna manera el lado B de Somos Luces Abismales, que es un libro que publiqué hace poco, en el 18. Esos son algunos que quedaron por fuera de ese conjunto y algunos que hice con esa misma, no sé si llamarle técnica, con esa misma disposición a ir de un tema a otro, a hacer la cosa así un poco orgánica, ensayística, pero con una concepción pues muy autobiográfica y lírica del ensayo. Entonces, Bueno, sí, Carolina, más de lo mismo. hermoso, hermoso que esté tu voz ahí en el concierto de las voces. Un Muchas placer. gracias por invitarme y qué alegría estar aquí. Gracias. Hasta pronto.